paz de Cristo, mis hermanos, mis hermanas, les damos gracias a Dios. Esta ya es la sexta semana de esta serie, Separados para el Bien, y el día de hoy estaremos con la ayuda de Dios estudiando el tema el cuerpo y el vestido. Les damos la bienvenida a este estudio y les voy a invitar en el amor del Señor para que se unan a nosotros para orar juntos en el nombre de Jesucristo y de esta manera comenzar el estudio de la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo vamos a orar. Ven, hijo. En el nombre de Jesucristo vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Y en este día encomendamos la reflexión de tu palabra. Esta ya es la sexta semana de estudio de esta serie tan hermosa y pedimos de la dirección de tu Espíritu Santo que tú sigas bendiciendo a cada familia, a cada hogar, a cada matrimonio, a cada joven, a cada señorita, a cada niño, a cada adolescente, a cada adulto mayor, a cada una de las personas que nos escuchan, Cristo Jesús, aleluya, que sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Gracias por todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, amén y amén. Vamos a ocupar nuestros lugares. El tema, como ya lo mencioné hace un momento, se titula El cuerpo y el vestido, y el propósito de esta lección es el siguiente. Dice que el discípulo comprenda que el templo del Espíritu Santo, o sea, el templo del Señor, debemos de cuidarlo también por fuera y no solamente en su interior. La base bíblica principal de esta semana se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 1. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias. Que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la introducción menciona lo siguiente: nuestra cita bíblica de esta semana nos refiere a los sacrificios que el pueblo de Israel hacía en el Antiguo Testamento, como se describe en el Levítico capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17, donde nos narra la palabra que era necesario ofrecer un sacrificio, era necesario derramar sangre para que hubiese perdón de pecados. Dice, con ello se buscaba el perdón divino por medio del ofrecimiento de la vida de un animal escogido. Hoy podemos aplicarlo a nuestras vidas respecto a nuestra relación con Dios y vamos a explorar brevemente lo que el apóstol Pablo quiere comunicarnos a través de este tema. A Dios la honra y la gloria. Vamos a empezar con el primer punto que se titula El sacrificio correcto a Dios es básico. En el Antiguo Testamento, lo vuelvo a repetir, era necesario que el pueblo de Israel ofreciera, derramara sangre, ofreciera un sacrificio y ofreciera un becerro, ofreciera en este caso una ovejita para perdonar sus pecados. Hoy el Señor nos dice a través de su palabra, el apóstol Pablo dice que nuestros cuerpos debemos de presentarlos como un sacrificio vivo. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en el libro de Filipenses, la epístola de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 11, donde nos enseña algo muy importante la palabra de Dios a través de este pasaje. Voy a pedir a mi hijo Carlos que nos ayude por favor a leer en voz alta Filipenses, repito, capítulo 2, versículos del 3 al 11. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Gracias. En este pasaje que acabamos de leer, un ingrediente importante para poder, en este caso, agradar al Señor es el sacrificio. También lo menciona el Evangelio según San Juan capítulo 16, donde nos habla que el sacrificio correcto a Dios es muy importante. El Señor espera
que cada uno de nosotros le sigamos ofreciendo nuestras vidas como un sacrificio vivo. Vamos a ver el inciso A. ¿Qué significa ser un sacrificio vivo? Le voy a pedir a Esther que me ayude a leer el inciso A, por favor. Debe ser un sacrificio vivo, es decir, consciente, voluntario, completo y llevado a morir en el altar para Dios, no muerto en otro lugar. Nada debemos hacer para Dios de manera inconsciente, forzada, parcial y con otra motivación que no sea servirle a Él. Amén. El apóstol Pablo nos invita y nos dice: presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Y bueno, ese sacrificio vivo debe de ser para que sea agradable delante del Señor, como cualquier cosa que hacemos delante de Él, debe de ser de una manera consciente y voluntaria. Dios siempre va a pedir de nosotros cosas, pero siempre va a esperar que lo hagamos con conciencia, es decir, sabedores de lo que estamos haciendo, y no solamente hacer las cosas por hacerlas, sino hacerlas de una manera muy consciente, con un propósito que es agradarle a Él. También debe de ser de manera voluntaria, porque a Dios no le gusta nada a fuerzas. Al contrario, Dios espera que de corazón lo busquemos. También debe de ser un sacrificio completo, dice, y llevarlo a morir en el altar para Dios. Porque hay personas o habrá personas que entienden equivocadamente, por ejemplo, ese pasaje que dice que para ser discípulos del Señor hay que llevar la cruz de Cristo. Algunos lo hacen literalmente y se cuelgan a su cuerpo un crucifijo. Otros lo aplican yéndose de rodillas, caminando hasta cierto lugar, algunas cuadras, algunos kilómetros. Otros se ponen nopales en la espalda y bueno, sacrifican su cuerpo de esa manera, de una manera muy religiosa, muy ritualista, y eso no es agradable delante del Señor. Todo sacrificio que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con la mentalidad de que de agradar a Dios y llevarlo ante su altar. Es decir, más adelante dice, nunca nuestro sacrificio a Dios o nuestro servicio a Dios debe de ser de manera inconsciente, de manera forzada, de manera parcial y con motivación que no sea servirle a Él. A Dios no le gusta la parcialidad, o como dice en el Apocalipsis, o eres frío o eres caliente. O lo haces bien o mejor no lo hagas. Es muy importante el poder determinar todas esas cosas. Vamos a ver el inciso B. Entonces, ese es un sacrificio vivo. Debe de ser para Dios. Como dice el inciso principal, un sacrificio correcto a Dios es básico, pero debe ser un sacrificio hacia Dios. No para agradar al líder, no para agradar a cierta persona, no, sino para agradar a Dios. Inciso B. ¿Quién nos ayuda a leer el inciso B? Jacob. El cordero es sacrificado y consumido por completo en el altar. Por eso Pablo nos invita a que nosotros, los que hemos creído en Dios, ofrecemos nuestro ser completo en sacrificio vivo, que por supuesto incluye el cuerpo con sus necesidades, alimento, vestido, etc. Amén. Aludíamos que el pasaje hace referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento. Y bueno, en el Antiguo Testamento el cordero del sacrificio debía de ser consumido por completo en el altar. Por eso dice el comentario, Pablo nos invita a nosotros, a los que hemos creído en Dios, para que ofrezcamos nuestro ser completo en sacrificio vivo. Es decir, nuestras necesidades, nuestro alimento, nuestro vestido, todo debe de ser enfocado a agradar a Dios. Todo, en todos los aspectos. Muy bien. Inciso C. Amor, ¿me ayudas a leer el inciso? De esto vemos entonces que nuestro servicio sacrificial no debe ser solo algo interno del corazón, como se dice, sino completo por dentro y por fuera. Amén. Ya vamos poco a poco entrando más a detalle en el tema principal de esta semana, ¿sí? El sacrificio que Dios espera, claro, debe surgir del corazón, es algo interno, pero más sin embargo, el sacrificio completo debe de ser por dentro y por fuera. Es ahí donde quizás
no alcanzamos, o hay quien no alcanza a comprender el detalle de que Dios está interesado de tu corazón y también de tu cuerpo, porque todo nuestro ser debe de estar completo en el Señor, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Gloria al nombre de Jesucristo, por dentro y por fuera. Lo de afuera refleja, en este caso, lo que hay adentro. Aún nuestras palabras, dice la Escritura, revelan lo que hay adentro, porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y también dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. De una manera u otra, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, etcétera, etcétera, va reflejando lo que hay dentro de nosotros. Vamos a entrar entonces al punto número 2. Le voy a pedir a Carlos que me ayude a leer ahí, ya sea en la misma copia del tema, 1 Corintios 6:20. El punto número 2 dice: el cuerpo le pertenece a Dios. Si tú eres cristiano, si tú ya eres cristiana, si ya somos, en este caso, hijos de Dios, debemos entonces de entender que nuestro cuerpo ya no es nuestro. A partir del momento en que nos bautizamos, a partir del momento en que nos comprometimos con el Señor, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 6:20? Carlos, por favor. Ahí, punto número 2. Dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Dice, los cuales son de Dios. ¿Sí? Hemos sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio de nuestra salvación? La sangre de Jesucristo. Y dice la palabra que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. ¿Sí? Si tú ya eres cristiano, si tú ya eres cristiana, hijo o hija de Dios, tu cuerpo, mi cuerpo, nuestro espíritu son propiedad de Dios. Y por consiguiente debemos de cuidarlo. Debemos de entender eso. Y en este sentido yo quiero también reflexionar en uno de los atributos de Dios. Dice la palabra que Dios es omnipotente, lo entendemos, Dios todo lo puede. Que Dios es omnisciente, lo entendemos, Dios todo lo sabe. Pero también tenemos que recordar que Dios es omnipresente, es decir, Dios está en todas partes. Dios está en este momento, en esta reunión, en esta casa, está en la reunión allá en tu hogar, y está en cualquier país del mundo y aún en cualquier parte del universo, porque Él es omnipresente. Entonces debemos que seguir adelante entendiendo que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. ¿Alguien que nos lea el primer párrafo? Esther, por favor. Esto significa que el creyente no tiene plena libertad de usar su cuerpo como él desea, sino como el Señor de su cuerpo quiere. Antes de conocer a Jesucristo, nos sentíamos poseedores de nuestros cuerpos, creyendo que podíamos hacer con ellos lo que nos daba la gana. Pero en Jesucristo tenemos un nuevo dueño y debemos obedecer su señorío sobre nuestro cuerpo. Amén. Gloria al Señor. Este párrafo es muy importante de poderlo entender muy bien. Todo creyente tenemos que entender que no podemos usar nuestro cuerpo como querramos, porque nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Antes de venir al camino del Señor, alguien podía hacer de su cuerpo lo que quisiera. Por ejemplo, si el Señor quisiera que los seres humanos fumáramos, pues nos hubiera puesto por ahí algo para que saliera el humo, pero no. Hay quien utiliza su cuerpo y fuma, hay quien utiliza su cuerpo y hace otras cosas con él y lo va destruyendo. Por eso también es importante, mi hermano,
de cuidarlo, y hablaba hace un momento de los alimentos. Nuestra alimentación también debemos de cuidarlo, porque no solamente se está refiriendo el cuerpo en el sentido espiritual, de cuidarnos del área de nuestro hablar, de nuestro vestir, también de la alimentación, también de muchos aspectos que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Nuestra salud es importante, porque nuestro cuerpo debe estar sano. Gloria al Señor. Entonces, cuando no estábamos en Cristo, hay alguien que hacía de su cuerpo lo que le daba la gana. Ahora no podemos hacer eso. Ahora tenemos que entender claramente que el que puede tener señorío sobre nuestro cuerpo es el Señor. Nuestro cuerpo, recordemos, la semana pasada hablábamos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y le pertenece, como lo hemos estado observando, a Cristo. Vamos a ver en este aspecto del cuerpo que tenemos que cuidarnos. Y vamos a ver algunos pasajes que nos menciona la lección. El primero se encuentra en 1 Corintios 6, 18. Esther, ¿lo tienes por ahí? Y dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Muy bien. Aquí el discípulo, el hijo, la hija de Dios, tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El discípulo debe de huir de la fornicación. Cualquier otro pecado, dice, está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y más adelante dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Qué nos dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3? Amor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. La voluntad del Señor es vuestra santificación, y ahí vuelve a mencionar la palabra, que os apartéis de fornicación. ¿Sí? Por eso en la iglesia del Señor se enfatiza mucho el que las parejas estén debidamente casadas, que los jóvenes, en este caso, se casen, que los matrimonios estén debidamente casados. ¿Por qué? Porque si no, se está en pecado. Dice, la fornicación también se encuentra dentro del listado de las obras de la carne. Gálatas 5:19. Jacob, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Lascivia, muy bien. Manifiestas, gracias, Jacob. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y la lista se extiende mucho más allá. Pero aquí estamos hablando de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Estamos hablando de que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Por lo cual, los que cometen fornicación no pueden participar del reino de Dios. 1 Corintios 6:9. Esther, por favor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones. Ahí habla un listado de quienes no van a heredar el reino de los cielos, o no van a poder entrar a la presencia del Señor. Habla de los adúlteros, de los fornicarios, de los afeminados, de los que se echan con varones. Y bueno, la lista se extiende un poco más, pero nos vamos a enfatizar aquí. Los fornicarios no heredarán el reino de Dios, no pueden participar del reino de Dios. Terminamos ese punto, ¿no? Creo que esa parte del cuerpo es importante que la entendamos. Es importante que estamos hablando del tema general, separados por el bien, nos habla de santificación, nos habla de santidad, de ser santos, y tiene un objetivo, tiene un propósito, agradar a Dios, pero también vivir conforme al plan y al propósito de Dios. Es decir, el vivir en santidad agrada a Dios, pero también trae bendición para vivir en plenitud nosotros. Si nosotros cuidamos nuestro cuerpo, si cuidamos el templo del Señor, Él nos cuida, Él cuida también de nosotros. ¿Sí? Es recíproco. Es como
Si tú cuidas tu casa, tú vives en ella, y tú cuando estás en tu casa, pues quieres que tu casa esté limpia, esté ordenada, esté aseada, etcétera, etcétera. También el Señor quiere que su casa, que es nuestro cuerpo, también esté limpia, ¿sí? Por eso es importante entender que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Vamos a entrar, el tema de esta semana se titula El cuerpo y el vestido, ¿sí? Ahora vamos a entrar al punto, ya hablamos del cuerpo, ahora vamos a hablar del vestir. Hay poder para vestir sacrificialmente. Vamos, ¿me ayudas a leer la primera parte? La santidad de nuestro vestido exterior comienza con nuestro vestido interior y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Es Colosenses capítulo 3, versículo 10. Fíjense qué profunda es esta parte. Una parte pequeña, pero con mucha profundidad. Dice, la santidad en nuestro vestido exterior comienza, ¿dónde? Con nuestro vestido interior. Por eso el apóstol Pablo les comenta a los colosenses y a nosotros también que tenemos que ser revestidos del nuevo hombre, el cual, dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿sí? Es decir, si nuestro ser interior está limpio, si nuestro ser interior está revestido de Dios, también en nuestro vestir exterior se va a reflejar lo mismo. Se va a reflejar la gloria del Señor. Y cualquiera puede decir, este varón, hay algo diferente, debe de ser un cristiano, o una señorita, o una dama de la congregación, donde quiera que esté, cualquiera va a decir, tan solo con verla, ella es una cristiana apostólica. Él seguramente debe de ser un cristiano apostólico. ¿Por qué? Porque si estamos revestidos desde adentro, eso viene a reflejarse hacia afuera. Inciso A. Esthercita, ¿me ayudas a leer el inciso A? Cuando dejamos que Dios trabaje con nuestro hombre interior, proveyéndole de nuestros materiales como son oración, estudio de la palabra, ayuno periódico y asistencia a las actividades programadas en su iglesia, este irá perfeccionándonos hasta el conocimiento pleno, de dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera. Es importante, y lo hemos estado analizando, ¿no? Nuestra vida de oración, lectura de la palabra, la asistencia a los cultos. Gracias a Dios que ya esta semana volvimos a reunirnos en los templos. A Dios la honra y la gloria. El ayuno periódico, la meditación de la palabra, etcétera, etcétera, van a permitir que nuestro hombre interior se vaya fortaleciendo, y eso traerá como consecuencia lo demás. Hay quien todavía, por ejemplo, no decide entregar su vida a Cristo, alguna mujer o algún varón, porque le cuesta trabajo esta área. Le cuesta trabajo, como nos habla Deuteronomio, ¿no? El dejar cierto tipo de vestuario que más bien le corresponde al varón, o viceversa, y le cuesta trabajo. Le cuesta trabajo entender lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo cuando le dice, aunque originalmente se dirige a las mujeres, pero también se aplica a los hombres, que su vestuario exterior, dice, no te preocupes, habla del vestuario exterior, y dice que nuestro vestuario debe ser con decoro, con pudor y con modestia. Ya en otras semanas hemos hablado de estos aspectos, pero es muy importante, y hay quien le cuesta trabajo, porque toda su vida ha vivido de cierta manera la moda, la sociedad en la que vivimos, muy sensualista, te presenta un modelo de belleza de la mujer, por ejemplo, o del varón, que se desvirtúa, ¿no? Porque la belleza de una mujer o de un hombre no radica en su sensualidad, al contrario.
¿sí? La palabra de Dios dice en Proverbios, donde nos habla de la hermosura interior, ¿sí? Nos habla de que la mujer que teme al Señor, esta será alabada. Vana es la hermosura, es el aspecto del corazón. Pero bueno, eso lo vamos valorando poco a poco, lo vamos entendiendo conforme uno va relacionándose con el Señor. Es el Espíritu Santo el que al final convence al hombre, a la mujer, de abandonar los hábitos pecaminosos, y específicamente hablando en el tema de esta semana, nuestros hábitos de cierto tipo de vestuario, ¿sí? Él va tratando con nosotros. El Señor nos va redarguyendo, nos va enseñando, nos va diciendo, mira, eso no es decoroso, eso no es pudoroso, y nos va a mostrar su voluntad y su propósito. Entonces, pasemos al inciso B. Jacob, ¿qué nos dice? De modo la santidad en el vestir, siendo algo externo, es una de las señales y consecuencias naturales de un desarrollo espiritual. Sano, cuando no se da así, representa lo contrario. ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Estás avanzando? Parte de ese avance o esa madurez se refleja. Dice aquí, de modo que la santidad en el vestir, siendo algo externo, es una de las señales y consecuencias naturales de un desarrollo espiritual sano, ¿sí? Cuando no será así, representa lo contrario. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo sé que en este sentido vamos a encontrarnos con otros puntos de vista, pero vámonos a la palabra. Vámonos a la palabra donde no te da marcas, no te da medidas en el vestuario, pero sí nos habla de mujeres piadosas y de hombres piadosos que profesan la fe, que profesan piedad. Y que de una manera muy especial podemos darnos cuenta de que el Señor está interesado. Limpia el vaso por dentro y límpialo por fuera. Es como les comento cuando trato este tema en otras ocasiones, es como cuando a alguien le dan agua en un vaso de cristal y le pueden decir que el vaso por dentro está perfectamente limpio, y a lo mejor sí lo está, y le echan el agua, ¿sí? Pero por fuera está sucio. Entonces tú lo ves y te lo parece, tú no viste cuando le echaron el agua, no estás seguro de que lo de adentro esté limpio, porque nomás ves lo de afuera. Y si por fuera se ve sucio y te lo dan para tomar, casi estoy seguro que no te lo vas a tomar. ¿Por qué? Porque está sucio por fuera, aunque te digan que por dentro está limpio. Entonces eso también para el Señor es importante. Tanto el vaso interior como el vaso exterior deben de estar, en este caso, limpios para honra y gloria del Todopoderoso. Vamos a pasar entonces, este es un tema interesante, quizás para alguien un poco o un tanto difícil de asimilar, un tanto también quizás controversial en algunas áreas, sobre todo de la disciplina de la misma iglesia, en la cual debemos de ser muy cautos, muy sabios, pero sobre todo dirigidos por el Espíritu Santo en la manera en la cual debemos de vestirnos, en la cual debemos de cuidar el cuerpo. El tema de esta semana, el cuerpo y el vestido. Tu cuerpo le pertenece a Dios, mi cuerpo le pertenece a Dios, y el vestido también, nuestro vestuario refleja lo que hay en nuestro corazón. Vamos a irnos entonces a la conclusión. Si no hubiese algún comentario, una pregunta, pasemos a la conclusión. ¿Nos ayudas, amor, con la conclusión? No se desanime al enfrentar el desafío de vivir una vida de santidad integral, específicamente cuando oiga de la santidad en la forma de vestir. Sí se puede, llegar a vivir plenamente toda la santidad demandada por Dios en las Escrituras para quienes le servimos. Basta enfocar el proceso correctamente. Amén. Es muy importante entonces este aspecto. Santidad integral, no parcial. Al Señor no le gusta lo parcial, lo es todo.
o no es nada, ¿sí? Dios espera, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dios espera que le entreguemos todo nuestro ser, todo nuestro corazón, todo nuestra alma al Señor, y esa santidad debe de ser integral. Y esto incluye nuestra forma de vestir, tanto de varones como de damas, de señoritas, de muchachos. Todo esto viene a reflejar muchas cosas. Yo sé que ahora el pensamiento es muy liberal en estos aspectos, pero la regla sigue siendo la misma. La regla de la palabra sigue siendo la misma, y siempre la menciono entre otras. Tiene que ver con el decoro, el pudor y la modestia, pero sobre todo con el temor de Dios. Eso es lo básico, ¿no? El poder actuar siempre con temor de Dios, con respeto hacia nosotros mismos, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero también con respeto a las demás personas. Entonces, dice, basta enfocar el proceso correctamente, es decir, se comienza con hábitos espirituales sanos y permanentes. Al hacer esto, el Señor nos impulsa paulatinamente, pues dice la Escritura, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Estás batallando con esta área del vestuario? ¿Estás batallando con esta área de tu cuerpo? Bueno, dice aquí su palabra que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Y cómo va a producir ese querer o ese hacer el Señor? En la medida que tú y yo tengamos hábitos espirituales sanos y permanentes. ¿Qué tipo de hábitos? El ayunar, el orar, el leer la palabra, el congregarnos, y todo lo que nos fomente un acercamiento y una comunicación con Dios. Y entonces va a ser el Señor el que va a poner ese sentir, ese cambio en tu corazón. Pero tienes que tomar una decisión, porque también alguien dice, bueno, es que el Señor, cuando Él determine las cosas, y dejan las cosas pasar, y a veces hay quien se ha limitado ser bautizado o bautizada en el nombre de Jesucristo por estas pequeñeces o por estas áreas tan pequeñas. No te limites, no dejes que tu salvación quede en un hilo a causa de no entender esta parte de la palabra de Dios. Dice más adelante, dice, entonces esto desembocará en un grado elevado de madurez que incluirá nuestra forma de vestir. De hecho, la parte final del verso 1 de Romanos 12 dice que es vuestro culto racional, es decir, lógico y consecuente. Cuando se da el proceso correcto, la lógica nos dice que la santidad en el vestido es una consecuencia de la plenitud interna. Y alguien puede decir, no, yo conozco a personas que usan, mujeres que usan vestidos largos y que, más sin embargo, y empiezan a objetar y a justificar quizás la falta de entrega. Es cierto, a lo mejor tienen en sus comentarios cierta lógica, cierto razonamiento, mas sin embargo, repito, el objetivo de esta lección es que nuestra santidad debe ser integral. Y la integridad tiene que ver con que en el vestuario sí es importante, pero eso es un reflejo de lo que hay en el corazón. Y cuando alguien vive en santidad, lo refleja en el vestuario, lo refleja en el hablar. Y en el hablar, mi hermano, Santiago es muy duro en ese sentido, en el sentido de que